un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, te lo decía, el Club de Innovación y Corfo Metropolitano lanzaron el programa Emprenergía para impulsar la transición energética justa en la región. Es una iniciativa que va a entregar becas a emprendimientos dinámicos de la región metropolitana con un programa presencial, además de 5 módulos, en fin, con hartas cosas que son bien interesantes, pero que apuntan a integrar sostenibilidad y transición energética en los modelos de negocio. Queremos hablar sobre eso y para eso estamos con Adriana Guerrero, que es gerenta general del Club de Innovación. Adriana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias Emilia. Gracias por la invitación y el espacio también. Gracias a ti por estar con nosotros para hablar sobre esta convocatoria. Primero, ¿cómo surge, no? ¿Por qué específicamente abrir una convocatoria o becas, en este caso, para apuntar a la sostenibilidad y a la transición energética? Bueno, primero gracias por la pregunta porque, yo creo que en el contexto coyuntural en el cual nos encontramos, no solo nacional e internacional, siento que se hace imprescindible también un poco colocar sobre la mesa los temas de transición energética y sostenibilidad y un contexto geopolítico que hoy día te obliga también a ir transitando no solamente a verlo desde una mirada tan lejana como el deber ser dentro de una agenda de sostenibilidad, sino que llevarlo a lo práctico y lo concreto. Ya, de hecho, estamos en los ODS, hoy día no voy a entrar en detalle, pero todos sabemos lo que está sucediendo, entonces nos impacta directamente a nosotros como usuarios. El por qué este programa, una de las líneas principales de trabajo que tenemos dentro del Club de Innovación, tenemos como foco uno de los temas de transformación digital y el segundo foco, o uno de los dos primeros, es los temas de sostenibilidad. Pero sostenibilidad entendido con su amplio conjunto, no solamente sustentabilidad, no solamente descarbonización justa como se puede o como se suele hablar, sino viéndolo desde un anclaje más amplio, abriendo este prisma y viéndolo desde la transición energética. Y también porque una de las líneas de Corfo con su programa de desarrollo producto sostenible, programa producto sostenible, también invita a que entidades ejecutoras como lo que es Club de Innovación, que ha sido durante estos 20 años una entidad referente dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento, nos coloquemos también a la par con los temas que hoy día están impulsando no solamente desde el Estado, no solamente gobierno, sino también a cómo se está moviendo el mercado. Nosotros trabajamos mucho desde lo que son las medianas y grandes empresas, pero también entendimos que hace unos años atrás que para poder hacer este anclaje entre industria que tiene la demanda, también hay que ir fortaleciendo este capital humano que es desde la oferta. Entonces, desde ahí nace esta priorización sin saber en su momento que iba a pasar todo lo que está ocurriendo ahora. Claro. Y que es más atingente y que es una oportunidad que hay que aprovecharla y ya no sé, quizás me estoy yendo por las ramas, pero quiero hacer una referencia de los premios Nobel de Economía del año pasado, que fueron 3, que ahora sí que sustentan que la innovación tiene un impacto sostenible y dentro de la productividad. Uno de ellos postula que hay una política de impacto, una política de crecimiento. Y eso quiere decir que cuando un país o un estado toma la decisión estratégica de generar economía del conocimiento y no solamente de ir acumulando capital, es importante ir generando nuevas habilidades o ir mejorándolas. Entonces hoy día los procesos de transición energética para los emprendedores, para las pymes, hasta los mismos colaboradores que trabajan en empresas, independiente de la industria en cual se encuentren, es importante ir reconociendo dónde están estos puntos de oportunidad para ir mejorando y agregando valor a esos servicios o productos que se van generando. Interesante lo de agregar valor, porque precisamente eso es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿qué significa que los distintos negocios agreguen valor a través de la transición energética? Es decir, ¿qué es lo que van a incorporar? ¿Qué es lo que van a aprender a propósito de la convocatoria para, digamos, avanzar en esta línea? Sí. Específicamente cuando hablamos de valor, cuando se habla de innovación, que es un concepto muy en boga hace un par de años ya, y sobre todo el emprendimiento, hay que entender que la innovación siempre tiene una máxima que es agregar valor.
Agregar valor entendiendo que tú puedes mejorar un producto o servicio no quiere decir que tú tengas que crear algo desde cero. De hecho, para eso hay metodologías y procesos. Justamente lo que busca este programa, que vamos a entregar 50 becas totalmente gratuitas, ¿ya? Y en la cual también tenemos ahí de partner la Generadora Metropolitana, vamos a estar impulsando un programa formativo que es teórico-práctico con referentes también del ecosistema de innovación, específicamente del sector de la transición energética y sostenibilidad, para transmitir conocimientos claves dentro de metodologías y conceptos de innovación. ¿Para qué? Justamente si alguien tiene un emprendimiento que esté dentro de las industrias de la transición energética, ¿ya?, puedan a través de estas herramientas y estas metodologías ajustar su modelo de negocio, perfeccionar su propuesta de valor, porque hoy día hay que entender que la innovación puede impactar de una manera contundente, o sea, con números, claro, o sea, medido, eso está estudiado, se hace, a los temas de productividad. Entonces entramos en la cadena de valor de las empresas hasta de una pyme. Chile es pyme, entonces qué mejor que subirse hoy día al carro con los temas de transición energética. Hoy es una oportunidad con los temas que están sucediendo en geopolítica, y Chile per se es un país que tiene un laboratorio abierto. Entonces es una oportunidad poder encontrar un espacio donde poder ir incorporando justamente estas, a través de la tecnología, a través de la innovación, el cómo poder ir perfeccionando una propuesta y que genere valor no solamente a uno mismo, sino que también a una sociedad en su conjunto. Adriana, ¿cuáles son esas herramientas que va a entregar este programa y cuáles van a ser los aportes que podrían tener para estos distintos negocios? Mira, por ejemplo, vamos a estar ejecutando, si me pongo súper práctica y operativa, vamos a estar entregando un programa que dura en promedio 4 meses, pero es una vez a la semana clases, ¿ya? Sobre todo los viernes, porque entendemos que las personas tienen una agenda súper copada, y sobre todo los emprendedores, sí. Entonces la idea es poder facilitarles lo mejor posible el que puedan acceder y puedan asistir también a las clases, ¿ya? En primera instancia. Vamos a estar ejecutando 7 módulos en promedio que se van a desgregar en 13 cursos, y esos 13 cursos van a tener clases de modelo de negocios, propuesta de valor, de pitch, medición de huella de carbono. Vamos a estar también generando modelos de negocios sostenibles, o sea, todo pensado justamente para que puedan ir incorporando estas herramientas y estos aprendizajes. Hay una rama de este programa que tiene que ver con el pitch verde. ¿De qué se trata eso? Sí. Bueno, hay que entender que el pitch o el cómo uno transmite una idea no es tan fácil de hacerlo. Con eso yo me saco el sombrero, de hecho, cuando hay emprendedores o cuando alguien quiere vender una idea y te dicen tienes 3 minutos, tienes 5 minutos. No es fácil, por eso condensar una idea que genere impacto y ese impacto también se resuelva en poder dar a entender que agrega valor, ¿ya? Y que resuelve un problema. No es tan fácil, y justamente entendemos que cada emprendedor siempre tiene mucha información, claro, y a veces no resulta fácil estructurar esa información. El pitch verde va a poder aportar, y eso es lo que esperamos, generar y transmitir una estructura de cómo vender, entre comillas, el pitch o la idea que tú quieres aportar. Entonces, entendiendo que son emprendimientos que tienen un nicho de negocio específico como es la transición energética, van a tener elementos diferenciadores en esa estructura que los ayude a poder transmitir de la mejor manera posible esa idea de negocio. Estamos conversando con Adriana Guerrero, que es gerenta general del Club de Innovación, a propósito de esta convocatoria al programa Empreenergía RM, pero también es muy interesante, Adriana, conocer un poco más de lo que hacen en el Club de Innovación, de qué manera están entregando justamente herramientas y están generando una red para emprendedores, para innovadores, en un sector que efectivamente está creciendo hace ya un tiempo. ¿Cómo has visto además ese proceso? Es interesante la pregunta porque... A ver, el ecosistema de innovación y emprendimiento Chile lleva un nivel de madurez un poquito más alto que otros países de la región.
Nosotros, de hecho, también acá en el Club de Innovación es un hub de innovación corporativa que ya está hace un poco más de 20 años en el ecosistema, y eso también ayuda a poder ir revisando cómo ha sido este tránsito del ecosistema desde lo público y lo privado. Y hoy día, o mejor dicho, hace tiempo ya se habla con esta lógica de la triple hélice, de la cuádruple hélice, vamos, la quíntuple hélice ya, de hecho, o sea, son muchas hélices, pero todas responden también con un sentido y un marco de acción de cómo está respondiendo hoy día el mercado y el ecosistema. Y colocaba el ejemplo porque Chile hoy día se encuentra en un muy buen pie, ya digamos organizacional, estructural, de políticas públicas. Así lo hizo la Corfo desde el 90 en adelante, ir apalancando a través de una política pública, una estrategia, más allá de los gobiernos que van pasando, claro, una estrategia Estado, que es importante ir generando fomento productivo, pero también a través de los procesos de innovación. Y el Club de Innovación no se queda atrás en eso. Hoy día existe un ranking que se llama el ranking de innovación global. Chile siempre está entre el primer, segundo lugar, dejando a Brasil, que tiene, claro, una manufactura de industria un poco más grande. Pero ¿por qué le pongo el acento? Porque hoy día Chile, como decía, es un laboratorio abierto, tenemos un muy buen capital humano, no tenemos nada que envidiarle quizás a otros países en desarrollo, pero sí tenemos que empujar el carro, diría yo, para que exista un poquito más de estructura. Y cuando hablamos de colaboración, ¿ya? Esas asimetrías de información que se pueden tener, que impactan en las brechas de colaboración, hoy día siento que es el gran desafío de todos los actores quienes estamos involucrados en innovación. Y yéndome al plano de la transición energética, hoy día la innovación quizás se ve como una moda, entre comillas. Pero si nos tomamos en serio lo que es la innovación, no solamente en el emprendimiento, sino que también en el plano corporativo, puede impactar en los términos de productividad e inversión. Claro. De hecho, hay un porcentaje no menor que lo sacó el año pasado con sus cuentas la Agencia Internacional de Energía, que haya una inversión del 3 al 4% en promedio a nivel mundial en términos de infraestructura y dentro de la operación de emprendimientos o de procesos con foco a transición energética, nuevas tecnologías, cómo impactar la sostenibilidad en los procesos y en los recursos y en los costos, no solamente de las pymes, sino que también de las empresas, que finalmente son las que compran estos servicios, sí, a los emprendedores y a las pymes. Entonces es importante entender que cuando un país tiene estos procesos un poquito más maduros, que es desde la economía del conocimiento, como lo tiene Israel, como lo tiene Corea del Sur. De hecho, nosotros en abril ahora nos vamos a Alemania porque tienen buenas políticas públicas respecto a los temas de transición energética. Bueno, saquemos buenas prácticas, pero también intentemos ir incorporándolas de a poco, entendiendo también el plano cultural que nos mueve como, claro, latinos, que no es menor, pero que sí se puede hacer, porque ya está medido y Chile sí es un buen piso para poder ir generando ciertos procesos. Y porque más allá de las estructuras que evidentemente siempre se pueden mejorar, en Chile hay muy buenas ideas. Y eso es lo que de alguna manera ha quedado demostrado con startups que hoy día están impactando no solamente en el país, sino que afuera. Y por lo tanto, uno piensa, si se consolida esa estructura, si esta alianza público-privada o con todos los otros actores que puedan estar, la academia, en fin, alrededor se consolida, podríamos estar hablando de una industria más sólida, ¿no? Muchísimo más sólida, de hecho, hay emprendimientos que hoy día están en la bolsa, claro, son scale up. Hoy día en el diario financiero salió un artículo de eso, liderado por Eduardo Vitrán también, que hoy día está en Hub Apta, sí, también antes estuvo también con nosotros, pero lo que quiero como reforzar es justamente lo que tú comentas. Hoy día existen brechas de colaboración, pero que se dan, como comentaba, con estas asimetrías de información. Esas asimetrías de información solamente redundan en que si yo soy la academia y tú eres privado, va a haber un punto de convergencia. No hablamos por separado y no hablamos por silos. Hoy día hay empresas de base científico-tecnológica muy buenas en Chile, muy buenas. La brecha está en darle la oportunidad a poder escalar y poder pilotear justamente estos productos y estos servicios. La transición energética, los que estamos impulsando nosotros hoy día en el Club de Innovación, responde un poco a eso, a abrir también la mirada, y por eso también estamos trabajando con la Generadora Metropolitana, que son empresas que entendieron que hay que abrirse, claro, no solamente a invertir o a comprar un servicio, sino a coejecutar.
Y eso es lo interesante y eso es lo que se espera. Hoy día tenemos, claro, un programa formativo que yo siempre digo, esto es como la punta de lanza, pero el aguas abajo o después lo que se viene es inmensamente mayor a lo que se produce en base a una política de crecimiento, como te comentaba, sí. que está en base a no ir acumulando tanto capital, sino que ir incorporando nuevos conocimientos respecto a ir mejorando nuestros productos y nuestros servicios. Adriana, por último, para quienes se interesan por este programa Empreenergía en la región metropolitana, ¿cómo pueden participar? ¿Cuáles son los requisitos y dónde pueden encontrar más información? Ya, genial. Mira, tenemos una página abierta para ir recibiendo las postulaciones, se llama empreenergia.cl. Vamos a estar recibiendo postulaciones hasta fin de mes, otorgando 50 becas totalmente gratuitas. Pueden postular emprendimientos o pymes que tengan una idea de negocio que sea escalable, ya tienen que estar formalizadas con una primera venta. Tampoco pedimos o no se solicita justamente que tengan grandes ventas. La idea es justamente apoyar a aquellos que estén incipientes y también ir reforzando su modelo de negocio y propuesta de valor. Un poco esa es la lógica con estas 50 becas que vamos a estar otorgando. Ahí está entonces la información de Empreenergía para que lo busquen todos quienes están interesados en impulsar la transición energética justa en la región. Adriana Guerrero, gerente general del Club de Innovación, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes. Muy bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Yo necesito contarte esto. ¿Te imaginas tener que limpiar tu casa con una máquina gigante estacionada afuera, tirada por caballos? Es que esta historia es muy buena. Así eran las primeras aspiradoras a fines del siglo XIX. Eran enormes, ruidosas y solo al alcance de unos pocos porque eran tremendamente costosas. ¿Cómo funcionaban? Había una manguera que entraba por la ventana y soplaba el polvo desde la calle. Pero todo cambió cuando el ingeniero Hubert Cecil Booth tuvo una idea simple pero revolucionaria. En vez de soplar el polvo, como hacían las otras máquinas, ¿por qué no succionarlo? Se dice que incluso probó el concepto con su propia boca y con un pañuelo, imagínense. A partir de ahí la tecnología evolucionó rápido, pero el verdadero salto vino después, cuando inventores como James Murray Spangler lograron hacer versiones más pequeñas, eléctricas y pensadas para el hogar, que luego masificó la marca Hoover. Ahí la aspiradora dejó de ser un lujo y se transformó en un objeto cotidiano, como el que ocupamos, siempre en casa, cambiando para siempre la forma en que limpiamos. Así que ojo, porque no siempre gana el que inventa primero, sino que el que logra adaptar la innovación a la vida real. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. Bien, lejos de ser una moda, la formación de estudiantes capaces de crear sus propias empresas llevó a que carreras tradicionales como ingeniería comercial o administración tuvieran que incorporar menciones en emprendimiento o innovación. Por eso vamos a hablar de cuáles son los motivos de la incorporación del emprendimiento como parte del proceso formativo en las escuelas de negocios del país y además cómo se incorpora, que me parece que es algo súper interesante. Y para eso estamos con Matías Lira, que es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Matías, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este momento. Oye, es interesante esto de que, claro, no siempre estuvo en las mallas curriculares el emprendimiento y la innovación cuando hablamos de ingeniería comercial, administración, en fin. ¿En qué momento crees tú que se hace este cambio y qué lo motiva? Bueno, a ver, siendo bien sincero, el tema de incorporar el concepto de emprendimiento en las carreras de negocios a nivel mundial es algo bastante antiguo para, por ejemplo, alguien de una generación Z, pues yo le digo el año 90 y algo, me va a decir eso fue hace 500 años. Ahora, en Chile por supuesto que es más reciente, claro, porque nosotros en Chile tendemos a imitar la manera de hacer negocio de otros países. ¿Ya? Por supuesto, dentro de Estados Unidos es como el ícono del espacio donde se generan los emprendedores que al menos el mundo conoce. Ahora, eso ha evolucionado. Hoy día yo me atrevería a decir que en Chile no creo que haya alguna universidad con alguna carrera de negocio que tradicionalmente es ingeniería comercial. Hoy día también se ha diversificado el tipo de programa que no tenga al menos un curso o algún espacio dentro del currículum que no apunte a que el alumno desarrolle una mentalidad emprendedora. Por supuesto que hay maneras más conservadoras, maneras más expansivas, va a depender un poco también del proyecto educativo que tenga la universidad y la facultad. Mentalidad emprendedora, ¿qué significa eso? ¿Qué incorpora? ¿Qué le enseñamos para desarrollar esa mentalidad emprendedora? Ya, esa es una muy buena pregunta en la cual hay varias respuestas.
Lo primero es, lo que comúnmente la gente comprende por emprendimiento es alguien que tiene la capacidad de crear un negocio. ¿Ya? Si quieres un poco más sofisticado, que tenga la capacidad de crear una empresa, siempre a partir de un negocio. Ahora, en el estudio del emprendimiento como fenómeno, y dentro de ese contexto, lo que se llama educación para el emprendimiento hoy día se habla más de una mentalidad emprendedora y de incluso hasta un espíritu emprendedor. En Estados Unidos se habla mucho del entrepreneurial spirit, porque es complicado pronunciar, pero suena más bonito porque apunta que también es una actitud, es una manera, como una cosmovisión del mundo. Y básicamente nosotros hablamos que son competencias, son como talentos que tienen los alumnos que les permiten identificar oportunidades o un problema, diseñar soluciones, siempre desde la perspectiva de un usuario o un beneficiario, y luego, para que sea un emprendimiento propiamente tal, que haya un modelo de negocio que permita que esa solución tenga interesados que estén dispuestos a pagar y eso genere básicamente una empresa o un negocio. Eso es lo que hablamos. Pero, por ejemplo, hay actitudes como la autonomía, el desenvolverse en un ambiente de incertidumbre, que uno dice, claro, pero no todo quien se desenvuelve es un emprendedor. Sí, pero es parte de la mentalidad emprendedora. O sea, tú necesitas saber gestionar cosas en un contexto de incertidumbre para ser un emprendedor exitoso. Sí. O sea, no es solamente hacer negocios, sino que también es desarrollar ese tipo de talentos o competencias como se llama en el mundo técnico. Matías, es interesante lo de la mentalidad emprendedora porque uno entiende que esa mentalidad puede estar evidentemente fuera de alguien que pasa por una escuela de negocios, pero la pregunta es ¿qué va a diferenciar a esa persona que pasa por la escuela de negocios de la universidad que sea, que tiene estos cursos de emprendimiento, de una persona que tiene una buena idea y que la está iniciando en casa? Ya, eso es una súper buena pregunta y es verdad, el emprendimiento no es monopolio de las escuelas de negocio, pero es donde más se da. Claro. Ya, pero hoy día ha cambiado porque también las escuelas de ingeniería. En Chile hay fenómenos bien claros donde a veces las escuelas de ingeniería tienen más emprendimiento e innovación que algunas escuelas de negocio. No es el caso de mi universidad, pero sí uno lo ve. Ahora, ¿a qué es lo que apunta esto? Primero entender de dónde viene esto. Es porque en la época de mi papá estudió ingeniería comercial. Ya hace 550 años atrás, mi papá tiene 83 años. Y es divertido porque a mi papá le preguntas, bueno, ¿qué estudiaste? Él dice economía. Sí. Entonces yo le digo, no, tú estudiaste ingeniería comercial, pero tuviste cursos de economía. Entonces hay que entender que en Chile las escuelas de negocio conviven en estas dos disciplinas que son súper importantes unas con otras, pero que no son equivalentes. En el mundo anglo no está esa fusión. La escuela de economía está por un lado, la escuela de negocio está por otro lado, son departamentos distintos, facultades, carreras distintas. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en esa época la carrera de un futuro ingeniero comercial era principalmente, en los años 70, entrar a una gran organización, muchas veces pública. Esto fue cambiando en los años 90, donde era ser un gran ejecutivo en una empresa privada. Y en los años 2000, recién, y hasta el 2010, empezó este cuento donde el ser emprendedor no era aquel que no tenía la posibilidad de entrar formalmente en una empresa, o que solamente que no quería tener jefe, sino que se vio como un camino que pasa a ser un referente que motiva a las personas. Entonces la pregunta es ¿cómo se aborda esto de las escuelas de negocio? Lo primero que el espacio de la escuela de negocio, lo primero es el currículum, pero no es solo el currículum. Los alumnos no van solamente a tomar ramos. Pero los ramos, existen ramos que apuntan a desarrollar estas competencias. Hay universidades que tienen más ramos, universidades que tienen menos ramos. Y también las metodologías cambian. Sí. O sea, hay metodologías que apuntan solamente a lo que se llama el referente. Yo traigo emprendedores que cuentan historias y motivo a alumnos. Y ese espacio lo tienen asegurado en una carrera de negocio y esa motivación puede llevarte después a ser emprendedor. Pero hay otras maneras. La segunda manera es que es como una receta de cocina. Yo te digo, para poder emprender, lo primero, haces esto, segundo, haces esto, lo cual tiene un riesgo porque el emprendimiento no es secuencial y lineal. O sea, tú vas a retroceder, vas a fracasar, pero te da ciertas como herramientas prácticas. Y lo tercero que hoy día está más de moda, porque se ha comprobado que tiene más injerencia o efecto después en la probabilidad de emprender, es lo que se llama la educación experiencial, que tiene un poco de todo, pero que a ti te llevan y te someten a un ambiente simulado o real controlado, donde tú tienes que emprender. Por ejemplo, nosotros en la universidad, los alumnos tienen que emprender. O sea, va a haber un curso donde se le enseña, mira, el método para poder entender un usuario es que es una metodología que se utiliza, pero el alumno tiene que salir a terreno. Y en el caso nuestro, tiene que además crear un emprendimiento
Y eso implica también que algunos de esos alumnos van a fracasar en la creación del emprendimiento. Ya, para allá quería ir, porque es bien interesante, porque claro, si vamos a evaluar ese proceso con que su emprendimiento fue exitoso o no, probablemente no van a conocer cómo es todo el camino, ¿no? Porque se puede fracasar y se puede salir de ahí. ¿Cómo es ese? Yo me lo imagino un semestre completo, ¿no? Donde uno evalúa el proceso completo, pero ¿cómo se lidia con el fracaso en esa evaluación para que se entienda que es parte del proceso de emprender? Claro, mira, hay un buen punto que nosotros lo que hemos tratado de hacer es mantenerlo dentro del ámbito pedagógico o académico. Es decir, ¿cuál es el fracaso académico para un alumno? Cuando se echa el ramo, como dicen los jóvenes hoy. Me eché el ramo, fracasé. Significa que no tuve los conocimientos suficientes. Entonces, al meterlo dentro de una lógica académica, claro, en el peor de los casos, tu fracaso que te va a llevar a un aprendizaje es echarte un ramo. Pero no es comprometer el patrimonio familiar, claro. Tener que reconstruirte, quedarte sin trabajo, que es lo que es parte de la vida del emprendedor en el futuro. Entonces, a eso me refiero con ambientes controlados. ¿Cómo lo hacemos nosotros? De dos maneras. Uno, todos los alumnos de nuestras carreras de negocio, nosotros tenemos 3 carreras de negocio, tienen que tener estos 2 cursos de emprendimiento. El primero que nosotros hablamos que se llama Emprender con Impacto, es con un emprendimiento más intuitivo. Le damos pocas herramientas y tiene que salir a vender. Y es más, reciben recursos de la universidad y tiene que demostrar rentabilidad, pero no a cualquier fin o costo, sino que basado en un modelo de negocio, pero insisto que es intuitivo. No estamos pensando que aquí alguien invente el nuevo Notco. Claro. Podría pasar, pero es poco probable. Y luego hay un segundo curso que es un poco más académico, donde les entregan más herramientas, pero el alumno ya viene desde la experiencia de haber tenido que arriesgar. Pero la segunda manera, que es más complicada, y por eso es para un grupo más selecto, porque es una especialización, una mención, como dicen, es que los alumnos terminan de sus 5 años, sus 2 últimos años en un proceso emprendedor, donde junto con empezar un proceso de emprendimiento que es más sofisticado que lo intuitivo, o sea, no se trata de vender, hot dogs. Claro. ¿Ya? También nosotros los forzamos, porque es obligatorio, a hacer prácticas laborales, una de ellas en una startup, para que comprendan lo que significa cuando hay 4 personas y todos hacen de todo, pero una startup, y un segundo en un área de innovación corporativa, porque es un punto central. El emprendimiento no es monopolio de los startups, ni tampoco los negocios quizás no sofisticados como una startup, pero negocios al fin y al cabo. En las empresas se requiere una mentalidad emprendedora. Cuando tú quieres crear un producto nuevo, eso no es muy distinto a lo que ocurre en el proceso del startup. Sí. Entonces, así lo abordamos nosotros. Nos hemos basado en modelos que existen en otras universidades. Y por supuesto que, y volviendo a tu pregunta, claro, se puede dar el fracaso, porque, y sobre todo más que el fracaso, el retroceso. O sea, tú puedes retroceder y dices, oye, ¿sabes que en realidad el producto que yo tenía no tuvo el éxito que yo esperaba porque hice mal el proceso de iteración con el cliente, lo entendí mal? Bueno, retrocedes, pero te tienes que poner las pilas y recuperarte en estos 2 años para que al final tú tengas este modelo de negocio ya probado y, como dice el mundo del emprendimiento, que son palabras siempre tan sofisticadas, tenga atracción, interés de que ese producto o servicio se compre. Oye, Matías, es bien interesante entender la lógica, ¿no?, que hay detrás de esto y evidentemente uno entiende que está situado en un contexto académico, pero desde esa experiencia del contexto académico, ¿qué cosas se pueden, digamos, compartir con alguien que efectivamente está emprendiendo en casa o que tiene una idea o que necesita emprender, que es una de las grandes motivaciones para hacerlo, desde ese aprendizaje, ¿no?, que viene desde el mundo académico? Mira, hay 2 cosas. Uno, en el marco de las universidades está lo que se llama, nuevamente algo sofisticado, que se habla de los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Yo siempre me río porque siempre como que yo les digo a la gente que es del mundo, ¿por qué tienen que complicar tanto el lenguaje? Porque parece como que le da como más importancia. Ya, me gusta esa mirada. Claro, el ecosistema de emprendimiento e innovación. Y que básicamente es que tú entiendes que la manera en la cual tú generas esta mentalidad emprendedora y por ende más emprendimiento, no es solamente por los cursos. De hecho, hay universidades que no tienen cursos, ni carreras de negocio. Pero tú tienes que tener esto que se denomina ecosistema. Imagínense en su casa un ecosistema común y corriente donde hay, no sé, pajaritos, agua, o sea, donde comparten especies. Bueno, es lo mismo. O sea, hay distintas instancias curriculares y no curriculares, obligatorias y voluntarias, más voluntarias que obligatorias, donde el alumno puede acceder y puede llevar su idea, solo su idea, y puede pasar por un proceso de, nuevamente complicado, incubación, que toman tu idea y la transforman en un modelo de negocio. Si ya tiene un modelo de negocio, lo puede transformar ya en un escalamiento y va a un proceso de aceleración. Entonces, eso es lo que existe en las universidades, con más fuerza en algunas que otras, el famoso ecosistema de emprendimiento. Ahora, en el concepto ecosistema,
no tiene frontera. Entonces ahí la pregunta, tú dices, bueno, pero ¿cómo esto puede servir a otras personas que están en el contexto universitario? Bueno, en algunas universidades los ecosistemas son abiertos. Entonces puede, por ejemplo, una universidad que está emplazada en un sector geográfico podría abrir las puertas del ecosistema a gente de la comunidad, que no necesariamente son alumnos. Entonces, ¿cómo? Participando en esto, generando vinculación. Porque aquí la clave del emprendimiento y de los ecosistemas son no tanto los nodos de emprendimiento, sino que las redes. El emprendimiento se basa mucho en cuántas redes tú generas con otras personas que mejoran tu idea. Matías, en este programa tenemos un momento, que es el momento del pitch, ¿ya? Y a ti te vamos a pedir, si tengo una idea, ¿cómo la vendo en un minuto? Sobre eso va a ser tu pitch en este siguiente. Conceptualmente, si tuviese cualquier idea. Si tú tuvieses cualquier idea, ¿cómo la vendes en un minuto? Y a ver si no usamos ninguna de las palabras complicadas que tiene el ecosistema e innovación y emprendimiento. Adelante, por favor. Ya, yo creo que la clave al tener una idea es que pueden haber buenas ideas, pero no necesariamente buenos negocios que nacen a partir de las ideas. La clave de cualquier idea no es enamorarse de esa idea, sino que entender si esa idea finalmente soluciona una necesidad o problema que tiene un otro, y esa persona, ese otro, está dispuesto, por ejemplo, a invertir o a gastar en lo que de esta idea se genere como un producto o servicio. Entonces, estamos llenos de gente con muy buenas ideas. Eso no te hace un emprendedor. Emprendedor es el que logra, a partir de esa idea, entender que hay una persona que la necesita y hacerle ver a esa persona en el lenguaje de esa persona, en el mundo de esa persona, que tú tienes la solución. Esa yo creo que es la clave del emprendimiento. Muy buen pitch. Matías Lira, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.